Hola, soy Norberto Vázquez. Bienvenidos a Expedientes MX, programa de Vértigo Televisión dedicado a tocar temas periodísticos de trascendencia nacional para ustedes, un auditorio exigente. Hoy tocaremos el tema de la problemática de las marchas en la Ciudad de México, visto desde la óptica de la iniciativa privada. Para ello, contamos con la presencia de José Luis Beato, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en el Distrito Federal. José Luis, bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo a toda tu audiencia. Perfecto. José Luis, para entrar en materia, estamos viendo una problemática que tiene décadas, pero se está acentuando un poco más en estos momentos por estas marchas, por estas mítines, estos desmanes que se están viendo en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las pérdidas, cuáles son las cifras identificadas de ustedes por parte de los organismos cúpulas en el Distrito Federal que le están afectando esto de esta manera más reciente? Bueno, desde que empezaron las manifestaciones por ahí del día 20 de agosto aproximadamente, nosotros estuvimos haciendo una cuantificación de las afectaciones y determinamos en aquellos momentos que podían llegar a ser hasta de 100 millones de pesos diarios. Los días fueron pasando, unos días hubo más afectaciones, otros menos. Algunos organismos empresariales se sumaron también a la tarea de ir cuantificando las pérdidas y hoy el consenso está en que es arriba de 1.000 millones. Hemos tenido algunas valoraciones, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico de Salomón Chertorivsky el día 7 de septiembre, o sea, apenas a menos de la mitad del conflicto, pues había hecho una cuantificación de más de 200 millones de pesos y bueno, algunos de los días posteriores fueron de los peores, toma de aeropuerto, etc. La afectación que estoy comentándote ahora de estos más de 1.000 millones de pesos de afectación se refiere a la zona de centro histórico, a la zona de Reforma, al primer cuadro capitalino, pero la afectación no ha sido solo para ellos, ha habido una afectación mucho más amplia. Y uno de los sectores más afectados por esto pues es el turismo, el sector turístico. Y bien, pues cuando un turista deja de venir a la ciudad, pues deja de ir a otras partes de la ciudad también. Y por otra parte, uno de los temas también que hemos visto es la caída de reservaciones a futuro. Por ejemplo, estaba hablando con el presidente de la Asociación de Hoteles, con Nathan Poplaski, y nos comentaba que ya la caída en las reservaciones para este mes de diciembre, para las fiestas navideñas, puede llegar a ser hasta de 50%. Por decirte un ejemplo en esto de las afectaciones, pues cuando estuvo el plantón de reforma de López Obrador por ahí del año 2006, hubo hasta que se recuperó los niveles que se tenían de ocupación turística anteriores a la crisis, pasó más de un año, quizás hasta casi un año y medio para llegar a los mismos valores de ingresos. Y en el caso de cuando la gripe aviar del año 2009, se tardó más de 2 años en regresar a los niveles anteriores. Entonces ahora vamos a tener una afectación todavía no cuantificable que va a afectar a los próximos meses y no sabemos si van a ser 6, si va a ser un año en que tardemos en recuperar los niveles anteriores. Para darte una idea, si estamos hablando de que la derrama turística en la Ciudad de México, que está establecida por la Secretaría de Turismo, por el gobierno y que todos aceptamos, es de cerca de 30.000 millones de pesos al año, estamos hablando de que cada punto porcentual de caída que podamos tener son 300 millones de pesos al año. Si estimamos una caída de 5 puntos, de 10 puntos, pues a las cuentas estamos hablando de miles de millones de pesos en el sector turístico. Y lo peor, José Luis, han visto problemáticas de que realmente se cierran negocios, pequeñas microempresas, porque realmente ya se están afectando de manera ya rotunda a estas marchas, estos mítines que están habiendo en la Ciudad de México. Tenemos negocios cerrados, hemos tenido negocios cerrados y hoy en día hay algunos restaurantes, por ejemplo en la zona de donde están los plantones de acá del Monumento a la Revolución, que están cerrados, restaurantes sobre todo. No sabemos todavía, no tenemos una cuantificación de la cantidad de locales que puedan cerrarse por esta razón, pero efectivamente ha habido muchos negocios que no han podido estar trabajando como lo hacen habitualmente y algunas caídas en las ventas han llegado hasta el 80% en algunos negocios. Antes de entrar en materia, que tengo entendido que ustedes ya presentaron una propuesta de tópicos a la Asamblea Legislativa, pero antes de entrar en esa materia, ¿ustedes por dónde ven la problemática que no se trata de resolver con la legislación que está vigente? Eso de que el gobierno federal y el gobierno central se echan la bolita de que unos tienen una jurisdicción y otros no, en fin, pero ustedes tienen la problemática, la ciudadanía la tenemos ya encima. ¿Por dónde ven la disyuntiva que el gobierno federal y el gobierno central se echan la pelotita sobre esta problemática y no ponen orden? Bueno, entre gobierno central y gobierno local
y entre partidos también. Así Vemos es, que sobre la mesa están de acuerdo en que hay que hacer una reglamentación de las marchas y luego después no se lleva a cabo y no se hace. ¿Por qué es necesaria una reglamentación de las marchas? Porque si el manifestante avisa con un par de días o 3 de por dónde va a marchar, se puede evitar afectaciones a zonas no involucradas en el evento. Hoy en día estamos viendo que cuando nos avisan por la mañana temprano de que va a haber los maestros están activos o va a haber manifestaciones en la ciudad, muchos ciudadanos dejan de visitar incluso zonas que no tienen que ver con el lugar. Por ejemplo, la Condesa se ha visto muy fuertemente afectada porque la gente no viene a comer a la Condesa, cuando la verdad es que no es necesario que dejen de ir a estas zonas. José Luis, ¿qué están planteando concretamente ustedes? Es decir, están presentando una serie de tópicos. Tengo que tuvieron una visita a la Asamblea Legislativa con algunos legisladores, en fin. ¿Cómo están cabildeando ustedes sus propuestas para que se les haga caso? Bueno, nosotros conocemos las propuestas que tienen otros partidos. El Partido Verde tiene una propuesta que además ya la ha podido leer y es una propuesta que estaríamos de acuerdo en apoyar. Por otra parte, el PAN también tiene una propuesta que también la vemos muy bien, es muy similar a la del Partido Verde, si no igual, y también estamos de acuerdo en apoyarla. El PRI tiene una propuesta también a nivel de la Cámara de Diputados, en donde pues también es similar a las otras propuestas, así que PRI, PAN y PRD, PRI, PAN y Partido Verde están de acuerdo en sacarla adelante, y el PRD no tiene una propuesta que nosotros conozcamos, pero sí ha manifestado de que sí tiene que hacer algo, y lo que comenta es que no se puede reglamentar las marchas porque hay un artículo 6º y 9º que de alguna forma impiden y que pueden poner alguna traba a que la reglamentación se pueda seguir adelante. Sin embargo, el PRD dice que a través del Código Penal también se pueden reglamentar las marchas. Y además otra opción que se tiene es cambiar ese 6º y 9º constitucional, hacerle alguna pequeña modificación para que ya no impida que las marchas sean reglamentadas. La situación es que en todas las ciudades del mundo hay una reglamentación de marchas. Las afectaciones a terceros tienen que evitarse. Por supuesto, no se debe en ningún caso de dañar ni tantito la libertad de expresión, pero sí se tiene que tener mucho cuidado con las afectaciones de terceros, porque los derechos de uno acaban donde empiezan los derechos de los demás. Si todos quieren entrarle, como ahorita estás comentando, José Luis, todos quieren entrarle a resolver este dilema que ya tiene por ahí de años sobre esta situación, siendo que la Ciudad de México es centro de los poderes y todo el mundo viene a manifestarse aquí. Si todo el mundo quiere entrarle y hay más o menos propuestas homogéneas para entrarle a la situación, ¿por qué no ven ustedes desde su perspectiva que se resuelva esta situación? Los políticos le están teniendo miedo a la situación, no hay cabildeo, no hay voluntad política del gobierno, del partido en el gobierno. ¿Dónde encuentran ustedes el dilema para que se pongan de acuerdo en resolver este dilema? Bueno, si encontráramos dónde está el punto determinado, lo atacaríamos y trataríamos de resolverlo, pero vemos que hay muy poca comunicación entre los políticos, que a veces están en la misma Cámara o en la misma Asamblea y traen dos propuestas que son iguales, pero entonces no, pues primero la mía y no se ponen de acuerdo en hacer una propuesta conjunta, ¿no? Como que a veces vemos que a los partidos no les gustan que les vean con otros partidos, ¿no? Claro. Todos quieren estar con nosotros, los empresarios, con los ciudadanos, pero entre ellos les cuesta mucho trabajo salir conjuntamente a dar un posicionamiento. Y bueno, por lo que les pedimos desde aquí, desde tu tribuna, es que haya ese entendimiento y que se pongan de acuerdo. En este caso, yo creo que la afectación de las marchas les perjudica a todos y también al PRD. Es algo que tienen que modificar. Hemos visto que en esta semana, en estos 2 meses, lo que ha estado ocurriendo le ha perjudicado mucho también a la imagen del jefe de gobierno y bueno, pues yo creo que todos los partidos están en la línea de hacer una reglamentación de las marchas, pero no se ponen de acuerdo. Más o menos en esa tesitura, ¿ustedes qué esperan de los políticos? Dándoles ustedes ya tópicos concretos de decir, oigan, pues nosotros creemos que por aquí puede ir la situación. ¿Esperan que puedan resolver y que sí le entren a legislar esta situación que ustedes le están presentando? Bueno, nosotros en nuestro discurso siempre le pedimos a un político que sea honesto, que antes que nada vea por el interés de México, antes de ver por el interés propio o antes incluso que ver por lo que le están ordenando sus jefes partidistas o sus jefes en el gobierno. Nosotros pedimos al político que no sea mezquino y que entienda que este país necesita desarrollo económico, desarrollo social, que solamente con un desarrollo económico que traiga recursos se podrá hacer un buen desarrollo social que requiere de esos recursos para sacar a tanta gente de la pobreza, y lo que le pedimos a los políticos es que siempre pongan los intereses del país por delante de los suyos, lo cual no vemos en muchas ocasiones. José Luis, ¿cuál es su propuesta, cuál es su referencia que ustedes hacen como organismo cúpula del Distrito Federal más importante? Esto que estabas comentando,
esos eternos debates que hay entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito. ¿Cuál es la posición que ustedes se hacen como organismo cúpula sobre esos dos términos? ¿Cómo conciliar la libertad de expresión y conciliar la libertad de tránsito? Pero que ambos están confundidos por ahí y se hace un desorden en esta ciudad. Bueno, aparentemente muy sencillo, ¿no? El derecho de uno acaba donde empiezan las afectaciones del otro. Y por supuesto, en una democracia tiene que haber toda la más amplia capacidad de libertad de expresión que se pueda tener hasta que se afectan los derechos de los demás. Y cuando vemos una manifestación que trata de hacer el mayor afectación, los mayores daños posibles, y no importa quién, no importa si están rompiendo un escaparate de una tienda, no importa si están impidiendo que un trabajador llegue a su puesto de trabajo, el caso es hacer daño, pues ahí se tiene que acabar la posibilidad de que estos señores sigan haciendo daño. Lo que pedimos es que haya responsabilidades por parte de los manifestantes que están cometiendo tropelías y también responsabilidades por parte del gobierno si no actúa en consecuencia para evitar que eso pase o para procesar adecuadamente y según la ley a aquellos que cometan ese tipo de afectaciones. Ese punto es muy importante que tocas, José Luis. Vemos que incluso ya estos manifestantes que están ya incluso haciendo vandalismo sobre esta situación, van y los meten a la cárcel, están presos por un tiempo, pero de repente salen. Pero ya están atacando inmobiliario, ya están atacando insumos, ya están haciendo ya tropelías en frente a su gente. ¿Cuál es su posición que ustedes tienen de que realmente no hay una legislación muy concreta para ya poner uno hasta aquí sobre ese tipo de vandalismo? Bueno, pues ahí es donde el PRD indica que tiene que cambiar el Código Penal, el Código Procesal, para poder detener a estas personas y que no salgan de que sean debidamente ajusticiadas, ¿no? Sí, efectivamente, pues ese es el tema de que mientras que no haya un castigo adecuado para los manifestantes que cometen este tipo de tropelías, pues van a seguir haciéndolas. Estamos viendo que las manifestaciones muchas veces son las mismas personas, que son un grupito de agitadores los que generan estas afectaciones y pues deberían de estar detenidos o multados debidamente para que no lo hagan. Nos gustaría ver un gobierno fuerte, un gobierno enérgico, un gobierno que haga que la ley impere. ¿Qué les dicen los políticos? Tú que has estado ahí platicando con ellos, como si estuviéramos tú y yo solitos ahorita y nadie nos está escuchando. ¿Sí les están tratando de decir, sí, vamos a poner orden en esta situación? ¿O sí los ves medio mezquinos, que no quieren entrar a una situación que realmente ya afecta tanto a ustedes como a la ciudadanía en general? Sí, efectivamente nos reunimos mucho con los diputados, con los asambleístas, con los secretarios en corto para hablar de estos temas, y yo creo que la mayoría de ellos son bien intencionados y por lo menos en su discurso quieren resolver estas problemáticas. No sé si es la metodología de funcionamiento de la propia asamblea, de las cámaras, o cómo funciona esto, que al final cuando todos están de acuerdo sobre la mesa y por separado en algo, al final no acaba fluyendo hacia una normatividad, hacia una reglamentación. ¿Qué futuro le ves al cabildeo que están haciendo ustedes? Es decir, se seguirán moviendo ustedes, se irán exigiendo, porque esto es de coyuntura. Al rato la gente se va a ir a sus lugares de origen y se va, como comentábamos hace un momento, se va a tranquilizar un poco la ciudad y ya nadie va a quererle meter el tema político a la situación. ¿Ustedes van a seguir insistiendo de que de una vez se tome el toro por los cuernos para que se legisle esto de una vez por todas? Sí, claro, como tú bien dices, en el momento en el que acaben las manifestaciones y la gente se regrese a su casa y nosotros ya circulemos tranquilamente y no tengamos afectaciones, pues es muy posible que este tema se olvide. Nosotros este tema lo hemos puesto en la agenda y vamos a seguir presionando con él hasta que algo pase. Perfecto, ya casi para concluir, José Luis, ¿cuál es su posición referente a que el PAN está poniendo una propuesta desde hace como 2 años? El PRD está muy limitante en términos de que no quiere legislar este tipo de situaciones. El PRI no quiere meterse. En fin, hay todo cóctel de intereses por una situación que, como muy bien comentábamos hace rato, configura la libertad de expresión y la libertad de tránsito. ¿Hacia dónde debe de ir toda esta situación y toda esta problemática desde la perspectiva de las cúpulas empresariales? Bueno, a nosotros nos gustaría ver una capacidad de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas y nos gustaría que nos tuvieran en consideración nuestras propuestas. Nosotros como organismo empresarial somos los que generamos empleo en la ciudad, en el país, somos los que día a día lidiamos con todas esas normativas que sacan los diferentes órganos legislativos y somos los que sufrimos las consecuencias. En muchas ocasiones les decimos a los diferentes diputados, senadores, a los asambleístas, mira, si vas a poner esta normativa va a pasar esto y esto. Es un tema muy recurrente ahora con el asunto de la reforma fiscal. En la reforma fiscal
bueno, pues fue una iniciativa del Ejecutivo, del licenciado Peña Nieto, pero ahora los que tienen la responsabilidad de sacarla adelante son los diputados. Entonces nosotros les estamos diciendo durante todo este mes que ha pasado desde que la iniciativa se presentó, mira, vamos a tener esta problemática si se aprueba el IVA en esto, si en la frontera vamos a homologar el IVA con Estados Unidos y vamos a cobrar utilidades y vamos a quitar los repecos. Le estamos diciendo de todas las cosas que trae la reforma fiscal, ¿qué pudiera pasar? La responsabilidad ahora es del Poder Legislativo y muchas veces, lejos de simplificar en materia pues administrativa, porque al final necesitamos simplificar para también tener una sociedad más productiva y más competitiva, lejos de hacer eso lo que hacen es complicarlo. Creemos que, por ejemplo, ahora la reforma fiscal pues lo que va a hacer es complicar mucho el manejo de toda la operatividad de contabilidades, etcétera, que va a fomentar la informalidad lejos de evitarla. Así que nosotros como órgano empresarial tenemos la obligación, y para eso existimos, de protestar y de criticar y de proponer, sobre todo también de proponer. Luego muchas veces no se nos tiene en consideración y luego a veces las cosas pues tenían razón el legislativo y a veces teníamos razón nosotros, ¿no? Pero nuestro papel de estar siempre criticando y proponiendo tiene que ser... ese es el papel que hacemos socialmente. A veces somos molestos para los políticos, pero ese es el papel que hacemos. Concluyo, José Luis, ¿hasta dónde van a llevar ustedes esta propuesta de que se reforme de una vez, que se regule muy bien estas marchas, como muy bien comentábamos hace rato, que haya compatibilidad entre todos, que todos quedemos contentos, los que quieren manifestarse, los que queremos transitar por esta ciudad? ¿Hasta dónde va a llevar la Coparmex esta propuesta? Pues mira, nosotros hemos avanzado ya mucho en esto. Hemos hablado con diputados del Partido Verde, aquí me dirijo a ellos también. Hemos hablado con diputados del PAN locales, hemos hablado con diputados locales del PRD. Creo que todos tienen la intención de hacer una reglamentación en el tema de las marchas. Como hemos visto que había alguna problemática en materia constitucional, nos hemos dirigido al Senado también con diferentes actores políticos. Hemos ido a la Cámara de Diputados, que también hay una comisión del Distrito Federal, a ver de qué forma desde ahí se podía proponer que esta materia salga reglamentada. Y ahora lo que estamos haciendo es tratando de juntar a los políticos para que se pongan de acuerdo y saquen adelante la propuesta. Yo esperaría que en las próximas semanas, y no tardando mucho, se meta esto a discusión a la Asamblea y salga aprobado. Eso es lo que estaríamos viendo. Una vez que la propuesta, ya sea Partido Verde o PAN o quien sea, consiga meterla al pleno de sesiones y se pueda establecer una discusión, nosotros vamos a estar en ese momento mucho más activos y presionando al PRD también para que apoye la propuesta. Creemos que es necesario para esta ciudad disminuir afectaciones a través de una reglamentación y sobre todo fincar responsabilidades cuando tanto los manifestantes generan daños o el gobierno no cumple con su responsabilidad de pues detener a los que están efectuando los daños. Y sobre todo que no sigamos escuchando frases dentro de la clase política, de esas frases célebres de que nadie quiere asumir los costos políticos, ¿no? Pero los costos los tenemos toda la ciudadanía, que estamos viendo que estos dilemas son pero tremendamente antagónicos tanto para la iniciativa privada como la ciudadanía en general. Pues José Luis, te agradecemos tu atención, si algo que quieras agregar. Muchas gracias. No, pues lo que tú comentas de los costos políticos, muchas veces el no hacer nada le cuesta mucho más costo político al gobierno que actuar en consecuencia. Y sobre todo, todas las ciudades del mundo tienen una reglamentación en la materia y no entendemos por qué la Ciudad de México no la tiene. Caray, pues esperemos que eso se regule. Pues José Luis Beato, presidente de la Coparmex en el Distrito Federal, te agradecemos tu presencia y haber expuesto esta disyuntiva desde la cúpula empresarial más importante del Distrito Federal en el tema de las marchas. Te agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias, Norberto. Estoy a la orden cada vez que quieras venir aquí. A tu audiencia, un abrazo y pues a la orden. José Luis, te agradecemos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en Expedientes MX. Nos esperamos hasta la próxima. Muy amables.